Quisiera que comparemos dos escenarios. En el primer escenario, un partido político de élite cerrada se va a caracterizar por tener un núcleo político que va a monopolizar las decisiones del partido. La dirigencia se va a encargar de la administración y de las secretarías a nivel nacional o local. La organización de apoyo va a estar constituida principalmente por los militantes, los órganos de prensa, alianzas y organizaciones adherentes al partido político. Y el plan de gobierno se va a ubicar de una manera periférica como parte de la prensa, la propaganda o la circunstancia en la que el núcleo político va a tratar de comunicarse con otros elementos externos que no son del partido, principalmente durante las elecciones. El plan de gobierno va a servir como un medio de comunicación con individuos, ciudadanos, medios de prensa que son completamente ajenos a la organización, a la ideología, al pensamiento, y que van a tratar de ser captados o van a tratar de ser convencidos de que este plan de gobierno representa algo interesante con respecto a otras organizaciones o partidos. En este caso, en un escenario en el que existe una élite cerrada, el plan de gobierno no va a predecir, o mejor dicho, no sirve como un instrumento de predicción de las futuras decisiones que tome un partido político. Por ejemplo, cuando pase de ser candidato a ser gobierno. Esto es importante remarcar, porque muchas personas dicen que el plan de gobierno es importante, y en efecto, el plan de gobierno es importante siempre y cuando se analice en el escenario o la situación y las características del partido que elabora el plan de gobierno. En un escenario, como les había comentado, de élite cerrada, hay mayor posibilidad de liderazgos únicos, en la que existen candidatos naturales, líderes que jamás van a permitir la competencia de otros personajes o de otros nuevos líderes en el futuro. Se caracterizan porque siempre van a tener nombre y apellido las candidaturas principales que van a postular estos partidos políticos en elecciones nacionales o locales. Existe una menor posibilidad de diálogo debido a que el núcleo político va a monopolizar y tomar decisiones con bastante discrecionalidad. Van a escuchar en función de su conveniencia o no las opiniones de un grupo selecto también de asesores o un cuerpo de consultores que por lo general van a ratificar o van a fortalecer la opinión y las decisiones que ya se toman dentro del núcleo político. Existe una mayor posibilidad también de disciplina del tipo autoritaria, en el que cualquier disidencia va a ser castigada de una manera severa. Es fácil reconocer de que el partido político de élite cerrada por excelencia dentro de los análisis clásicos es el partido fujimorista. Tal vez el detalle de este análisis o de la justificación de esta característica se puede hacer en otro momento, pero les quiero presentar de esa manera esta descripción del partido político de élite cerrada y la función que cumpliría el plan de gobierno. Por lo tanto, no significa mucho que un plan de gobierno de un partido político de este tipo esté redactado de tal o cual manera. Las decisiones del núcleo político no se pueden predecir fácilmente, y peor aún a partir del plan de gobierno que se presenta como un mero formalismo ante las autoridades electorales. En un segundo escenario, hablaremos de un partido político de élite abierta. Aún existe una élite o un núcleo político que va a tratar de monopolizar muchas decisiones, pero otras decisiones políticas, dadas las circunstancias, las características del mismo grupo político o de la coyuntura que se está viviendo, muchas de estas decisiones van a ser compartidas con la dirigencia y con las organizaciones de apoyo. Va a existir un diálogo entre el núcleo político, los miembros de la dirigencia que van a ser los secretarios nacionales o locales que puedan tener en diferentes bases,
desplegadas, y también militantes y organizaciones de apoyo que van a reforzar, corregir, criticar, alimentar las ideas que puede proponer el núcleo político. En ese sentido, el plan de gobierno es mucho más interesante, debido a que el plan de gobierno va a representar las características, la identidad, la ideología y sobre todo la mentalidad colectiva del partido político. Incluso en este escenario en la que la élite abierta permite mayor participación de la dirigencia y de las organizaciones de apoyo y los militantes, incluso en esta circunstancia, el plan de gobierno no permite predecir la conducta del partido político o de los líderes políticos en un futuro. Por lo tanto, si pasamos de un escenario de elecciones a un escenario de gobierno, es un poco aventurado, ¿no?, decir que el núcleo político va a tomar decisiones en función al plan de gobierno porque tiene que cumplirlas. Tiene que cumplir esas promesas de campaña electoral. Pero incluso en esa circunstancia, de ese riesgo en la que no se pueda cumplir, el plan de gobierno va a decirnos mucho de la composición ideológica y mental, así como el horizonte de pensamiento que puedan tener un grupo más heterogéneo, no solamente el núcleo político. Existe una mayor posibilidad de que el plan de gobierno pueda representar a grandes rasgos las políticas públicas que este partido político pueda desplegar en un momento dado. Pero es un poco impreciso. Lo que sí tiene mayor precisión es que un partido político con esta clase de élite abierta ofrece mayor posibilidad de desarrollo ideológico. Por lo tanto, el plan de gobierno es representativo de un desarrollo de pensamiento en un momento dado. Existe una mayor posibilidad de diálogo entre los actores políticos. Esto por varias razones. Muchas veces porque esta élite abierta está en una situación de desventaja y necesita un ascenso político, para lo cual se apoya bastante en organizaciones de base, organizaciones populares y muchos militantes. A su vez existe una mayor integración entre los miembros, debido a que los planes de gobierno en este tipo de partidos políticos va a presentar conceptos clave que son unificadores de plataformas de lucha, plataformas políticas, de pequeñas organizaciones que van a construir precisamente esa identidad. A partir de esa identidad se construye cierta representatividad, y a partir de la representatividad y la participación activa y el intercambio de ideas, la integración de estos partidos políticos va a ser mayor en comparación a el partido político de élite cerrada, que por lo general la integración va a depender bastante de la capacidad autoritaria o de coacción del núcleo político para poder apelar a una disciplina vertical. Por lo tanto, si ustedes analizan cualquier plan de gobierno de cualquier partido político, primero tenemos que analizar frente a qué partido político estamos hablando, qué características tiene, cómo es su élite política, el núcleo político que toma las decisiones, ¿no? ¿Tiene una élite cerrada o una élite abierta? ¿En qué circunstancias se encuentra? ¿En la que está consolidando poder o en la que está ascendiendo? Y sobre todo, y esto creo que es mucho más importante, ¿qué función cumple el plan de gobierno a fin de cuentas? Si es mera propaganda o un mero formalismo para presentar a las autoridades electorales, porque el reglamento lo exige, esto para el escenario 1, o si por el contrario el plan de gobierno representa bastante estas características ideológicas y de pensamiento que se pueden hallar mejor en el escenario 2 que les he presentado. En conclusión, ¿qué ocurre? Como una de las preguntas que me había planteado Juana Ramírez, si un plan de gobierno incorpora, por ejemplo, a un nivel de detalle muy profundo, ¿no? Por ejemplo, políticas en materia cultural de gestión del patrimonio,
o llamémoslo así también otro tipo de políticas públicas en otros ámbitos, que puede ser salud, educación, etcétera, etcétera. Si este plan de gobierno contiene ese nivel de detalle y de propuestas a nivel muy específico, pero estamos hablando de una élite cerrada, lo más probable es que este plan de gobierno con ese desarrollo sea parte de toda una propaganda y un marketing político. No existe una garantía de que en el futuro ese plan de gobierno sea utilizado o sea acatado. Y en el segundo escenario, el plan de gobierno representaría, con ese nivel de detalle, un alto grado de desarrollo y de intercambio de ideas en este partido político, el que tenga una élite abierta y que permita, por lo tanto, un mayor flujo de ideas, nos permite encontrar mayores elementos para que el plan de gobierno con este nivel de detalle se pueda aplicar, porque no va a depender exclusivamente del núcleo político, sino también de otros actores ajenos al partido político que podría llegar a ser gobierno. Yo creo que sí es importante que los planes de gobierno tengan un nivel de detalle, pero como había comentado, es importante también conectarlo con las características propias de los partidos políticos de los que estamos hablando.